Televisión Extremeña hoy visita la Casa de Todos, la Casa de la Asamblea de Extremadura. No deja de ser evidentemente la institución que nos representa a todos. Además están los poderes y los partidos y los parlamentarios que hemos elegido democráticamente en nuestras elecciones. Hoy venimos a realizar una entrevista a la presidenta de la Cámara Autonómica. Hoy está con nosotros también, además, Fernando Delgado. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Aquí en esta casa de la Gloria Bendita. Nacieron mis 3 hijos aquí, de momento me encuentro como en mi casa. Vamos, nos vas a contar qué era antes esta casa, efectivamente, sí. este antiguo hospital. Pero antes vamos a presentar ya oficialmente a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas. A esta televisión, en un sitio muy desconocido dentro de la institución, que es la biblioteca, que por cierto está abierta al público. Está abierta al público tanto para venir a consultar como el préstamo, o sea que cualquier ciudadano, no solo de Mérida, sino de toda Extremadura, puede venir cuando quiera, porque es verdad, como tú has dicho, que es quizá el lugar de la Asamblea menos conocido y por eso lo hemos elegido para que se dé a conocer públicamente, ¿no? Y que la gente pueda venir y utilizarla, que para eso está, no solo para los parlamentarios y parlamentarias. Mientras hemos estado aquí precisamente preparando pues todo el material para poder realizar esta entrevista, la logística, etcétera, Fernando ya ha encontrado el libro que le faltaba. Sí, nuestro Parlamento. Exacto. Sí, que la presidenta, Blanca Martín, lo conoce. Era un libro sobre la historia de este edificio y cómo era también después en el siglo XX. En cuestión como hospital, y hay varios artículos buenísimos todos sobre la edificación, cómo se construyó, de qué manera, la historia de este hospital. Este hospital no es San Juan de Dios, es el Hospital de la Piedad, y después ya en el siglo XIX, durante varios siglos, el Hospital de la Piedad vino ya lo de San Juan de Dios, pero tiene una historia preciosa este hospital, y algunas cosas yo lamento que se hayan destruido. Por ejemplo, en el propio patio había un pozo que era una auténtica preciosidad y ha desaparecido. En la antigua asamblea, donde estaba el antiguo hemiciclo, que era la iglesia, donde se sentaban su señoría, es decir, la presidenta con los letrados y demás, debajo están los cadáveres de los frailes. Es una cripta. Es una historia preciosa. Bueno, y hay un libro que además cuenta la historia de este edificio, sí. ¿Verdad? Del que hablaremos también. Yo ya lo he contado también en mi libro, en ese sentido, sí. Blanca, ¿es la presidenta más joven que ha pasado por esta institución, en presidir la institución? Pues no lo he visto muy detalladamente, posiblemente porque Antonio Vázquez, cuando fue presidente, no recuerdo la edad que tenía, debemos de haber sido por ahí, o sea, no estoy muy segura, pero Antonio fue presidente muy joven. Cuando le sustituyó en el 95 Teresa Rejas, más o menos yo creo que debíamos de rondar todos. Quizá el mayor sería Manolo Veiga, y en el caso de Juan Ramón Ferreira sí sería un poco mayor, y Fernando Manzano tampoco, 1 o 2 años, no mucho más, ¿no? Debemos de haber sido más o menos todos. En la cuarentena. Poco más o menos, cerca de los 40. A mí me quedan unos meses, 2, pero iniciar una nueva década. Para iniciar los 40, pero más o menos sí, un poco más o menos todos. Blanca, que lleva muchísimos años en política, concretamente desde los 21, es licenciada en Ciencias Políticas, por cierto, de la Complutense, ¿no? Sí. ¿Coincidió con algunos de los representantes de Podemos? Esa es la pregunta que os encanta hacerme a todos. En política entré más tarde. Es verdad que me afilié al PSOE con 21 años, cuando todavía estaba estudiando, pero hasta el 99 no participé en las primeras listas electorales, que fueron además las municipales en Plasencia, sin ninguna opción de salir. Iba el número 13, un poco de manera testimonial, y además ahí sí era la más joven que iba en la lista, y hasta el 2003 no inició mi carrera política. ¿Coincidí con alguno de las personas ahora conocidas y de donde ha nacido Podemos? Sí, especialmente con Juan Carlos Monedero, que fue profesor mío, y conocí también a Carolina Vescansa, que entonces era becaria de investigación, y bueno, alguno más que no son tan visibles, ¿no? O no los vemos tanto, pero sí, con algunos coincidí. En el caso de
Juan Carlos Monedero, tengo que decir que yo tengo un buen recuerdo de él, que aprendí lo que era la universidad de verdad, no a coger apuntes y simplemente, sino que nos enseñaba a pensar y a leer. Y para mí eso fue importante, incluso a investigar. Entonces yo a Juan Carlos le tengo un aprecio importante. ¿Qué tendrá esa facultad que moviliza o penetra o inocula, mejor dicho, el veneno de la política en muchos de sus alumnos? No te creas, es una facultad enorme, porque además es enorme, y además es una facultad que generalmente la gente llegaba por descarte, porque pues gente que quería hacer derecho y que la nota no le daba, o periodismo. Entonces lo que sí éramos poquitos los que decidíamos de primera hacer políticas, ¿no? Pero no hay tantos, ahora sí, o sea, en eso ahí tiene un poquito de influencia todo lo que ha pasado con el movimiento 15M y con Podemos, ¿no? Que ahora sí se han hecho más visibles, pero no somos tantos los que nos hemos dedicado a la política. Generalmente la gente oposita más o termina trabajando en algo que no tiene nada que ver. De la manera, Blanca, en la facultad, yo también la he pisado, ser profesor de una facultad tampoco era ninguna cosa del otro mundo, ¿eh? Cualquier alumno que quisiera continuar al lado de uno de los profesores, en un tiempo determinado ya se hacía profesor y con el tiempo ya está titular. Y no había hecho ninguna oposición ni había hecho absolutamente nada. Y de hecho los hay como los jueces, que empezaron como juez de paz en un pueblo y terminaron en el Tribunal Supremo. No sé exactamente, Fernando, cómo han funcionado otras facultades. En la mía era complicado. De hecho, además, tampoco había muchas facultades en España de Ciencias Políticas y Sociología, y era complicado, ¿eh? De hecho, ha habido gente que se tuvo que ir fuera porque no había plazas y no era tan fácil, no ha sido tan sencillo. Y yo siempre defenderé la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, primero porque es la decana de todas, y segundo porque creo que a lo largo de la historia ha habido grandes profesionales, o sea, desde Manuel Fraga, que dio Derecho Político en su momento, José Bono, que dio Derecho Constitucional, Rafael Simancas, o sea, gente que luego ha estado en primera línea de la política, pero ha tenido grandes profesionales, y además creo que es una carrera que aunque siempre ha estado muy devaluada, creo que da una perspectiva no solo de la política, sino de la economía, del derecho, que es interesante, y en este país desgraciadamente nunca se ha tenido muy en cuenta. Igual que en América Latina ser politólogo es la bomba, en este país siempre ha estado un poquito el periodismo, el derecho, pero la ciencia, incluso la sociología, la ciencia política siempre ha sido como la prima pobre, ¿no? Y creo que hay grandes profesionales y que ahora sí es verdad que están saliendo un poco a flote, cada uno luego con su ideología y su forma de pensar, ¿no? ¿Y cómo nació tu inquietud política? Pues yo no tengo el minuto cero. Yo os puedo decir que desde que llegué al instituto ya me presentaba a las elecciones del consejo escolar y ganaba. O sea que siempre he sido un poco revolucionaria en ese sentido y un poco abogada de pleitos pobres. O sea, yo si había un conflicto, allí estaba yo metida a ver qué se podía hacer para solucionarlo. Sí es verdad que siempre tuve muy claro la carrera que quería hacer, y que incluso a profesores míos del instituto les preocupaba, porque yo era muy buena en historia del arte. A mí me encanta la historia del arte y la historia, ¿no? Y entonces eran además matrimonio mis dos profesores del instituto, y me decían, no puede ser que alguien tenga tan claro lo que quiere estudiar, porque sería perfecto para ir a hacer historia del arte. Y yo sí lo tuve siempre muy claro, y fue lo que hice. Y muy ligada, tú has estado siempre muy ligada desde el principio a Guillermo Fernández Vara. Yo a Guillermo le conozco... Ha sido como algo referente a ti, para estar de jefe de gabinete con él, como consejera, como diputada, ahora como presidenta. Yo a Guillermo le conocí en el año 99, él era consejero de Sanidad, y a mí fue alguien que me impresionó mucho su forma de entender la política. Quizá frente a la gran personalidad que tenía Juan Carlos como presidente e incluso como secretario general del partido, yo en Guillermo veía una persona distinta, que veía
tenía siempre, Guillermo tiene Juan Carlos tiene una personalidad arrolladora, ¿no? A mí Juan Carlos me daba miedo, o sea, eso lo tengo que decir. Yo veía al secretario general, que además cuando hablaba hacía unas reflexiones, siempre marcaba un poco más la distancia, ¿no? Aunque como luego, en realidad no es así, ¿no? Exactamente. imponía, sí, y Guillermo era distinto, ¿no? Entonces sí es verdad que hubo feeling, coincidimos del 2003 al 2007, que yo fui diputada aquí y él seguía siendo consejero de Sanidad, y en el 2007 yo salí de aquí y me rescató primero como asesora y luego sustituí a Rafael Lemus en la jefatura de su secretaría, y a partir de ahí sí empezamos a trabajar muy ligadamente, ¿no? Yo siempre en un segundo plano, nunca he sido mucho del primer plano, pero ahí sí empezó a haber una relación más aférrima, ¿no? Y el paso por la Asamblea, precisamente como diputada, que huella le quedó. A mí me gustaba mucho intervenir, me encantaba intervenir en los plenos. Además recuerdo unos debates muy divertidos. Entonces yo era portavoz de Fomento y debatía con Teresa Bravo, que Teresa es un animal político, que también le gustaba mucho el debate, y para mí fue una gran experiencia, y sí me hacía ilusión volver. Lo que no sabía yo era que iba a volver sin hablar prácticamente en un debate político, y es lo que a veces me puede, ¿no? Cuando veo a mis compañeros subir a la tribuna o a cualquier diputado, digo, me gustaría a mí ahí, pero bueno, ha tocado otra etapa y está bien, ¿no? Aprender, yo creo que hay que aprender constantemente. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser presidenta de la Asamblea? Me llamó el secretario general del partido, él me conoce un poco y sabe que no iba a ser tan fácil el hecho de decirme, Blanca, vas a ser presidenta de la Asamblea, sino que me dijo, te voy a proponer algo y no me puedes decir que no, porque yo ha habido cosas en mi vida que he dicho que no, ¿no? Y entonces, cuando me lo dijo, le dije, bueno, pues me lo tengo que pensar, ya veremos. Pero no me vas a decir que no. Digo, bueno, pues ya veremos si te digo que no. No, yo no soy de tomar una decisión así tan a la ligera, ¿no? Sopeso las cosas y siempre dentro de... Creo que decir que sí, yo por ejemplo siempre veo, cuando veo a un ministro o a un consejero o un gobierno, digo, y cuando se lo han dicho, gente que a lo mejor no ha tenido nada que ver con la materia que lleva, ¿no? Digo, me parece un poco arriesgado. Y en este caso me lo pensé, lo medité y entre otras cosas dije que sí porque conocía un poco la casa. Si no lo hubiese conocido, no sé si la respuesta hubiese sido la misma. ¿Y con qué casa se encontró? Me encontré con una casa mucho más moderna que la que yo dejé, mucho más grande en número de funcionarios y de trabajadores de la casa, y bueno, con una manera de funcionamiento. Yo creo que cada presidente pone un poco su carácter, su impronta en la legislatura en la que está, y yo creía que había que cambiar cosas, ya en mi época creía que había que cambiar cosas, y en eso estamos, en cambiar. Sobre todo yo estoy un poco obsesionada con el debate parlamentario, y hablo bien obsesionada porque creo que a mí el debate parlamentario me gusta mucho, por eso soy una presidenta poco rígida en los debates, ¿no? Muchas veces me dicen, pero dile al diputado que vaya a la cuestión, y yo digo, deja que se debata, que se hablen de otras cosas, ¿no? Corres un riesgo porque a veces se puede despendolar un poco el asunto, pero a mí me gusta mucho el debate parlamentario, y creo que ahora mismo, tal y como está la norma que rige ese debate parlamentario en la casa, que es el reglamento, le falta dar una vuelta porque creo que está demasiado encorsetado. Oye, Blanca, no hace mucho los componentes de la Asamblea tenían secretaria, tenían despacho y tenían coche oficial, con su chofer correspondiente cada miembro de la Asamblea. Eso debe haber desaparecido. Los diputados nunca. A ver, eso ha ido variando a lo largo de los años, ¿no? Cuando yo llegué en el 2003, los diputados ni siquiera estaban liberados, tenían dedicación exclusiva. Hubo un pacto entre los tres grupos políticos que hubo, PSOE, PP e Izquierda Unida, entonces, para hacer liberaciones parciales, es decir, 11 diputados del PSOE, 10 me parece que eran del PP y 1 de Izquierda Unida. La siguiente legislatura se decidió que podían elegir la dedicación exclusiva todos los diputados, y así se hizo. Pero los diputados nunca han tenido ni secretaria, ni coche oficial, ni nada de nada. La mesa de la Asamblea, eso te iba a decir. Sí. Yo he dicho la mesa de la Asamblea. La mesa de la Asamblea, sí. Ya en la anterior legislatura, la mía, la presidida por Fernando Manzano, ya no tenían todos los miembros de la mesa coche oficial.
y lo que hemos reducido esta vez ha sido el número de personal de confianza de lo que es la mesa, ¿no? Pero no hay grandes privilegios ni los ha habido nunca en esta casa. Los sueldos son los más bajos de todos los parlamentos regionales de España. Los sueldos de la mesa también son los más bajos de todos los parlamentos regionales y de hecho somos de las pocas cámaras que el proyecto de presupuestos que hemos presentado recorta, mientras que he hablado con mis homólogos en otras regiones, les incrementan el presupuesto. O sea, esta casa es bastante austera. O sea, en este año 2016, si se aprueban los presupuestos, la Cámara, la Asamblea va a tener unos presupuestos recortados con respecto al año anterior. La propuesta, el borrador que se envió a la Junta del presupuesto está, porque los presupuestos no son de la Junta, son de la comunidad autónoma, en el cual también entran otras instituciones, incluida esta, llevaban una rebaja del 6,25% respecto más que la media, entonces. Más, sí. Pues está en torno al 4,5 5 sí. La media de rebaja. Sí. Y el presupuesto creo que ha quedado reducido a un 25%, no es demasiado. No, claro. Eso era un compromiso electoral del Partido Socialista. Llevábamos en el programa electoral y en las 60 medidas del presidente Vara. El 25% era en los 4 años. Entonces, estamos viendo la anualidad 2016 lleva ya un recorte del 6,25%. Ya en estos meses que he estado presidiendo la Cámara, estamos todavía pendientes de algunos datos, pero vamos a ver que ha habido un ahorro importante, pero es en cuatro años. Vamos, que a este ritmo se cumple lo del 25%. Hay una cosa que también es verdad, el PSOE no tiene mayoría absoluta, por lo tanto el cumplimiento del programa electoral depende de la predisposición que tengan el resto de grupos parlamentarios y políticos, y hay algunos que no están muy por la labor de tanto recorte, ¿no? ¿Y en una institución como esta, a qué se le ha metido la tijera? Pues se le ha metido la tijera, por ejemplo, al tema de publicaciones. Se publicaba mucho. La Asamblea en algunas ocasiones se ha convertido un poco en la segunda consejería de Cultura de la Junta y creo que no es la labor de un Parlamento. Sí está bien que se apueste, pero que se apueste por la cultura pero a lo mejor dando oportunidad a gente que no la ha tenido nunca, ¿no? En cuanto a exposiciones, pues por ejemplo aquí se seguía editando un catálogo de todas las exposiciones que hay en la Asamblea, cuando un catálogo ya no hay ni en ningún museo ni en ninguna galería de arte privado, ¿no? Entonces ya lo hacemos todo digital. El catálogo era una preciosidad, pero de un coste enorme, claro. Pero también había otros tiempos y bueno, son decisiones. Se ha recortado, los diputados ya no tienen ni teléfono en casa, ni teléfono móvil, ni oficina del diputado, como lo llamábamos, en el cual teníamos... ¿Cómo teléfono en casa? ¿Que se le pagaba el teléfono en casa? Antes en la Asamblea los diputados no tenían un sitio para trabajar, no había espacio... No había despachos. Exactamente, ni una mesa, vaya, para que pudiesen trabajar. Ahora sí, se ha habilitado otro edificio, en el edificio de Badajoz, donde ya los diputados pueden, los 65, tenemos un sitio donde trabajar. Por lo tanto, se les facilitaba el ADSL en casa para que pudiesen trabajar desde casa. Eso se ha terminado. También se ha acabado con los teléfonos móviles. La Asamblea de Extremadura no paga teléfonos móviles, ni ordenadores portátiles, ni nada de nada. Con lo cual, ni tablets, ni nada. Nada, ni tablets, ni nada. O sea que ya no existen los teléfonos de los... Anda, ¿qué disgusto tendrán algunos? Ha habido grupos parlamentarios que han decidido, el grupo o el partido, asumirlo como ellos y otros que no, pero la Asamblea ya no lo tiene. Pero tenemos que decirle a los telespectadores de Televisión Extremeña que los diputados tienen un sueldo no ninguna cosa del otro mundo, y que además tienen las mínimas posibilidades porque ya no tienen teléfono, no tienen la tablet, no tienen ordenador. Yo creo que tanto recorte, mucho recorte, ¿no? Y les hemos recortado. Porque además hoy hay que decir también que el Parlamento es autónomo de la Junta de Extremadura, tiene un presupuesto aparte. Sí, es un capítulo del presupuesto de la comunidad autónoma, no de la Junta. O sea, es que siempre hay cierta confusión, ¿no? Sí. Los presupuestos son comunidad autónoma, no Junta de Extremadura. La Junta es una parte, la Asamblea es otra, las empresas públicas son otras, o sea, son diferentes instituciones distintas, ¿no? Ha habido más recortes. Antes los diputados, aparte de su sueldo, cobraban kilometraje
por venir, porque cada uno viene de un punto de la región. Ahí es verdad que sufren cierta desigualdad el diputado que vive en Mérida o vive en Arroyo San Serván que el que vive en Casar de Palomero, porque el de Casar de Palomero se paga su transporte hasta aquí, evidentemente el kilometraje no es el mismo, pero eso también lo hemos quitado. Pero también lo pagan los funcionarios, sí, que son de otro sitio y están destinados también a otra plaza, ¿no? lo pagan el grupo. No sé, que yo sepa no lo paga ningún grupo. Pues el que viva en Casar de Palomero, como dice la presidenta, pues tiene un gasto... el sueldo se lo gasta en el kilometraje. Bueno, pues a vivir en Mérida. Pasa, digo, con los funcionarios que están desplazados en otras plazas tienen que gastar su propio transporte, ¿no? Y se el autobús de la Junta. En cualquier caso, esta es la legislatura de la transparencia, se ha abogado por ahí, ya se ha publicado por primera vez, conocemos las dotaciones económicas que la Asamblea da a los grupos políticos, también ha habido un recorte en este capítulo, ¿no? Y en las cifras que se conocen, ¿van incluidos los sueldos de sus señorías o no? No, eso es la dotación que reciben los grupos parlamentarios que tienen representación, o sea, es con lo que funcionan los grupos parlamentarios mensualmente. O sea, estamos hablando de 134.000 euros la totalidad de los grupos parlamentarios al mes, 1.614.000 al año. Va en número y en función del número de diputados que tengan, ¿no? Los grupos, aunque hay un mínimo, ¿no? Una base. Hay una base y luego hay un variable del número de diputados que tienen. Sí, porque si no, por ejemplo, el grupo mixto, en este caso, que solo tiene un diputado, se vería muy mermado, ¿no? Sí. Y representación han obtenido, ¿no? Ahí luego ya está el debate de si yo creo que es una buena forma de compensar y además transparencia para lo que son los partidos políticos, ¿no? Pues ha publicado, además, lo decimos, el Partido Socialista le corresponden 61.465 euros al mes, el Partido Popular 57.418, Podemos 12.901 y Ciudadanos, con un solo representante, 2.783,50. ¿Estaría también a favor de que los propios grupos presentasen sus cuentas, es decir, en qué se gastan este dinero? Estoy tan a favor como que lo van a hacer. ¿Lo van a hacer? Lo van a hacer. Sí, estamos bueno, en la mesa de la Asamblea, que es el órgano de gobierno, pues hemos aprobado ya el modelo para que todos lleven el mismo modelo y sepamos lo que en igualdad de condiciones. No que uno te presente una hoja de Excel, otro te presenta tal, y es más, puede dar más a la confusión. Hemos aprobado el modelo por el cual se van a publicar en qué se gastan el dinero los grupos y estamos pendientes de tomar la decisión en qué periodos hacerlo, si cada 3 meses, cada 6 meses o cada año, ¿no? Pero sí se va a publicar también. Me imagino que no tendrán que dar esa explicación los propios diputados, ¿no? Pues con 2.000 y pico de euros tampoco es una floritura para tener que dar explicación de dónde me lo gasto. No, en los diputados no, en los diputados es su sueldo y, claro, y ellos sabrán en qué se lo gastan. Pero bueno, también hay que presentar todo lo que son declaraciones de bienes, IRPF, o sea que vamos también, si hay un diputado que a lo mejor no tenía un sueldo anterior, lo que va a cobrar ahora o lo que está cobrando ahora y si sale rico y millonario de la política, ¿no? Como dicen por ahí, que no es el caso, ¿no? Pero se va a saber todo. En este caso solo son los grupos. Pero Blanca, a mí me da un poquito de, como decimos por aquí, un poquito de miedo de que la política, que aunque ayer me dijo además un presidente de la Asamblea, que era Federico Suárez, que era ya una profesión. Yo que espero que no sea una profesión, pero casi lo es. Pero el miedo es que con ciertos sueldos, por aquello de restringir los auténticos valores de muchas personas, digan, yo gano el doble en mi trabajo, ¿por qué me voy a meter yo en estos berenjenales? Y entonces hagamos que algunos políticos sean los que no han estado en ningún sitio para poder ocupar un cargo adecuado. Es un debate que además de mucha actualidad, ¿no? Lo estamos viendo ahora con el Congreso y la formación del Congreso, ¿no? Que bueno, o con un grupo político como Podemos que dice que renuncia a parte del sueldo. Los tiempos son otros. Y lo que no tendría mucho sentido, Fernando, que en una región como esta, que el trabajo parlamentario es arduo, mucho, que están aquí ahora, además en esta legislatura todos los días, también, que el trabajo tiene que tener una recompensa económica, evidentemente,
Pero yo creo que hay que compensarlo un poco a las circunstancias de cada comunidad autónoma, ¿no? Y creo que la política tiene que estar remunerada, creo que... pero tiene que ser transparente y tampoco pasarse. Yo creo que ha habido ciertos años un poco de desmadre en cuanto a no tanto a lo mejor en el caso español, que se ha hecho mucha demagogia, pero yo creo que deberíamos de poner un poco una racionalización en todo, ¿no? Ha habido unos años de crisis económica importantísima y la diferencia entre... Por eso se habla de clase política, que a mí me parece horroroso, porque la política no puede ser una clase social, porque se establecen unas diferencias muy importantes, ¿no?, con la sociedad. Yo creo que bien estructurado, bien argumentado... Sí hubo un momento en el que efectivamente, y aquí en Extremadura, se creó una burguesía política. Yo no sé si una burguesía política... Hombre, yo creo que lo que antes decía Fernando, la política es una profesión, la política no puede ser una profesión nunca. O sea, los que estamos aquí sabemos que hoy estamos... No, pero no lo decía yo, lo decía el presidente de la Asamblea, lo decía el presidente Suárez, que debíamos de ser muy conscientes que hoy estás y mañana no estás. Y que esto no es para toda la vida, ¿no? Y 20 y tantos años sentado en un escaño, creo que esas cosas sí hay que mirarlo. Blanca, hay que mirarlo más. Compañeras que llevan más de 20 años, ¿eh? Yo, Fernando, sinceramente, que me aburro mucho de las cosas, no sé cómo lo aguantan, pero esa ya es mi opinión personal, ¿no? Yo tengo que hacer cosas distintas. Pero creo que eso es lo que habría que ver. No te digo lo mismo en el caso de un alcalde. Yo creo que un alcalde que tiene el refrendo directo de sus ciudadanos, porque lo hace bien, porque no sé qué, yo creo que ahí no habría que delimitar el tiempo de estar en un puesto. Se juega él personalmente el tipo. Se lo está jugando él, pero en el caso de los diputados regionales, nacionales, senadores o eurodiputados, creo que ahí sí habría que no se profesionalizase la polígica, porque entonces hay problemas, ¿eh? Y lo estamos viendo. Pero los hay con más de 20 años. En muchos, bastante, en muchos yo casos. Llegan hasta 30 veces. La primera legislatura le han cogido el regusto. Y claro, tienen un buen sueldo y ahí sí hay dietas y kilometrajes, sobre todo en el nacional. Claro, cualquiera deja eso. Ahora se ha renovado mucho la Cámara sobre todo del Congreso, ¿no? Hay muchos diputados, mucha diputada nueva. Pero estuvimos hablando, pues se habla mucho del BBD Vescansa, de las rastas del diputado de Podemos, pero aquí también hemos tenido casos, por ejemplo, del diputado que forma parte de la Asamblea de Podemos, que prácticamente llegó un atuendo distinto al primer plenario de esta legislatura. En el caso de Daniel, que fue... Daniel Hierro, que además fue hasta contraportada de un periódico regional. Daniel tenía la pierna escayoladísima. O sea, yo creo que esa pierna no había manera de meterla en un pantalón, ¿no? Pero es verdad que las formas van cambiando, que la corbata va desapareciendo. Pero yo creo que también, yo no creo que sea tan escandaloso ni el bebé de descansa, ni la corbata, ni... Yo creo que hay que también, dentro de una seriedad, de todas maneras, que da la institución, tampoco hay que ser tan... Pero la corbata no es ninguna cosa del otro mundo para llevarla en un momento determinado. Es cuestión de procedimientos también. Es decir, el Parlamento español no representa aquello, representa a todo el mundo. Y tiene que ir de una forma adecuada. Allí no se puede llevar un bebé para darle la teta, ¿qué quieres que te diga? Porque precisamente en ese Parlamento, en las Cortes, hay una guardería que no la tiene todo el mundo. Por supuesto que todo el mundo no la tiene, Fernando, pero yo ahí no coincido contigo. O sea, yo creo que lo que hizo el otro día la diputada Descansa, primero, fue una llamada de atención a lo que está pasando en este país con el poder compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, en este caso la maternidad. Yo no lo vi tan exageradamente polémico. Creo que había muchas cosas mucho más polémicas en el hemiciclo el otro día y no se puso el foco sobre ellas. Y el hecho de que una madre quiera estar con su hijo, que intente que esa posibilidad sea buena... Mira, yo tengo 39 años y no soy madre, hablando así ya más claramente. Y tampoco no he tenido mucho espíritu maternal, ¿no? Pero si lo hubiese tenido, por otras compañeras que les ha sucedido, sería complicado y difícil serlo, dedicándote a esto.
Carolina, que ha sido profesora de universidad, que tiene un gran currículum, que habrá decidido ser madre cuando ha podido, porque no, a veces no es cuando quieres, sino cuando puedes, pues yo entiendo que a su edad, que tiene 44 años, quiera compartir la vida con su bebé y con sus hijos. Ojalá lo pudiesen hacer todas las mujeres. Eso es decir, el problema es que no lo pueden, coger a una dependiente que se lleve el niño al comercio y a darle la teta, verá. O Fernando, lo que ocurre. Muchas mujeres que han tenido, no sé, yo tengo amigas que son abogadas y que tenían una carrera fantástica y que han tenido que elegir entre que su carrera fuese hacia arriba o ser madre, mientras que sus maridos lo han tenido mucho más fáciles siendo los dos abogados y en las mismas condiciones. Yo creo que en este país hay que replantearse muchas cosas y esa es una. Y creo que lo que hizo el otro día no debería de tener más importancia que hubo un bebé. No es el primer bebé que está en el Parlamento español, eso también es verdad. Una senadora del PSC en la anterior legislatura también lo hacía. Y no hubo tanto escándalo. Lo que pasa es que parece que si lo hacen unos tiene más escándalo que si lo hacen otros. Pero de todas maneras, no todas las mujeres se pueden permitir el lujo de llevar el niño al trabajo. Por supuesto. Entre otras cosas porque en el trabajo donde se encuentran no hay una guardería como lo hay en las cortes. Por supuesto. O sea, que ya que te dan facilidad para tener a tu hija a tu lado, hombre, no lo tengas en el Parlamento, tenlo en la guardería. Con todo mi respeto, Blanca. Fernando, creo que no vamos a llegar a un punto de encuentro en este asunto. Vamos a pasar a otro. ¿Va a ser tan protagonista Blanca Martín como lo fue su predecesor? Lo digo porque Fernando Manzano, a nivel de imagen y de salidas ante los medios de comunicación, no tuvo tantas como el presidente Monago, el presidente del Ejecutivo, pero casi. Yo creo que Fernando quizá era más institucionalista que yo. Yo es que siempre he trabajado un poco como en la sombra, entonces me cuesta mucho ponerme delante de las cámaras y de la foto y de ruedas de prensa. Mi trabajo siempre ha sido otro, ¿no? Y yo tampoco quiero que la Asamblea de Extremadura la referencia sea la presidencia, sino que sean los 65 diputados, todos, de todos los grupos parlamentarios y en el trabajo que hacen, porque creo que lo que hay que dar a conocer es el trabajo que hacen todos los diputados y diputadas de aquí, no lo que haga solo el presidente o la presidenta cuando se mueve, cuando representa a la institución, que está muy bien, pero aquí ellos hacen una labor importante y esa es la labor que no se reconoce y por eso hay tanta demagogia en torno al trabajo que hacen los diputados y las diputadas. Sé que estamos terminando, pero a mí, perdona Fran, tengo que preguntarte una cosa. ¿Qué piensa lo que puede ocurrir en esta nación dentro de muy poco tiempo con la legislatura que el PSOE ha dicho no y he dicho no y es que no? O sea, no se replantean. Otros del PSOE han dicho, hombre, no se trata de decir no, vamos a escuchar. Pedro Sánchez no quiere escuchar. ¿Qué puede ocurrir? Pues la verdad es que vivimos en una especie de montaña rusa, porque un día parece que puede haber investidura, otro día parece que no puede haber investidura. A mí no me preocupa mucho porque creo que este país y sus representantes han sido muy responsables cuando más difícil era, que fue en la transición. Lo que creo es que la cultura política de este país ha cambiado, que los ciudadanos han dicho que ningún partido tiene mayoría absoluta y eso es muy importante porque durante toda la democracia, menos 2 legislaturas, no ha habido... sí ha habido siempre mayorías absolutas y yo creo que eso venía de la tradición de 40 años de dictadura. Por eso este momento para mí es trascendental y creo que pase lo que pase, si hay que ir a repetir elecciones, pues volveremos a dar la voz al pueblo, que es en el cual reside la soberanía nacional, pero creo que habrá investidura, creo que habrá un presidente y bueno, pues a mí evidentemente me gustaría que el presidente fuese el candidato. ¿Quién va a ser el presidente, Blanca? No lo sé, la verdad es que lo que sí creo es que va a ser una legislatura corta, sea presidente Mariano Rajoy o sea presidente Pedro Sánchez. No creo que haya más posibilidades, ¿no? Creo que es muy difícil buscar una tercera vía de quién, ¿no? Tampoco lo veo. A mí me dan envidia, por ejemplo, los portugueses, porque creo que están trabajando y están cambiando el país. Esta es una opinión muy partidista, ¿eh? No es tanto de presidenta de la Asamblea, para que no se confundan los papeles. Bueno, tampoco el escenario es el mismo, ¿no? No es el mismo, pero el escenario no es el mismo en Portugal y en España desde el 2010.
donde el presidente Sócrates decidió someter al apoyo de la Cámara la situación económica de Portugal, y sin embargo aquí el presidente Zapatero decidió asumir la responsabilidad de lo que estaba pasando, ¿no?, en el país. El escenario no es el mismo, pero es muy parecido. Es decir, no olvidemos nunca que Grecia, España y Portugal accedieron a la democracia casi a la vez, ¿no? En 2 años terminaron con sus dictaduras y llegaron a la democracia. Somos 3 países muy parecidos, con una cultura política muy parecida. Syriza para mí no es Podemos, o sea, Syriza tiene una tradición como partido político mucho más larga que la que tiene Podemos en este caso en España, pero creo que como referentes, si en Portugal se ha podido hacer y dar una estabilidad al país, y en Grecia también, en este país también. Yo todo lo que sea de izquierda puede ser, pero santo cielo, en Portugal no tiene ningún algarve que se quiera ir. Lo mismo que en Grecia no tiene ninguna que se quiera ir. Es que en España estamos pasando por una cosa terrible, Blanca, que es desmembrar esta nación. Y eso hay que pensarlo mucho y muy bien, ¿eh? Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Por supuesto, Blanca. Fernando, pero hemos llegado a una situación porque toda consecuencia tiene unas causas. Y yo ahí no voy a entrar porque estoy hablando como presidenta de la Asamblea. Pero hemos llegado a una situación difícil. Ahora, igual que te digo que cada día me levanto, leo el periódico y el telediario y veo que puede ser presidente Rajoy, y otro día veo que puede ser presidente Pedro Sánchez, un día me levanto y Cataluña es independiente, y al día siguiente me levanto y ya parece que nos lo vamos a pensar. Entonces, incluso con el nuevo presidente de la Generalitat. Con lo cual, yo creo que no hay que ser... En España somos muy de extremos, o sea, izquierda-derecha, el Barça, el Madrid, y yo creo que hay mucho término medio. Y del Atleti, cuidado. Ya yo sí, soy del Atleti Madrid, Fernando. y vamos los primeros. Pero es verdad que siempre tienes que elegir, ¿no?, el blanco o el negro. No, hombre, hay mucha gama de colores intermedios. El blanco y el rojo. Entonces, vamos a intentar que mediante el diálogo, el consenso, dar estabilidad. Lo que sí necesita España es estabilidad para poder seguir, porque parece que ya no hay crisis económica. Y sigue habiendo crisis económica y sigue habiendo gente que lo está pasando muy mal, y eso es lo primordial, no tanto la independencia de Cataluña y el sarao de si gobiernan unos o tienen grupos otros, o etcétera, etcétera. Vemos que la presidenta tiene un talante más negociador, ¿eh? Sí. Sí. ¿Le va a costar expulsar a algún diputado? Hombre, a mí me gustaría... Su antecesor sí expulsó. Y en mi legislatura ellos. También. Federico Suárez también expulsó a alguno, y en la época de Ramón, uno de los no expulsados fue el actual alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en un pleno de hace 2 años y algo, 3 años. Y en mi legislatura fueron expulsados el actual alcalde de Trujillo y la actual diputada nacional del Partido Popular por Badajoz, Teresa Angulo. O sea que, fíjate dónde han llegado. Por eso no sé si darle pago a alguno. No lo sé, yo lo voy a evitar, y yo creo que son situaciones muy límite, ¿no? Cuando se ha hecho. Yo viví la del 2005-2006, creo que fue, y fue con la refinería, con el proyecto de refinería. La de Antonio Rodríguez Osuna no recuerdo muy bien cómo fue, aunque andaba por aquí, pero no lo recuerdo muy bien. Pero yo creo que sí, eso se puede evitar. Se evitará. Se evitará. Yo, Blanca, me gustaría, ya sé que tenemos que terminar, y es que esta entrevista se repita. A mí me ha gustado. Primero porque conozca más también a la presidenta de la Asamblea, que vive aquí en Mérida y no la conocen. Que se conozca bien en Mérida, que se pase, que se tome una copa. Todas estas cosas. Yo me paseo y me la tomo, pero ahora encantada porque no me conoce mucha gente. A ver si luego voy a ir por la calle y me mira mucho la gente, y eso me agobia. Seguro que después de salir aquí te va a conocer mucho más la gente. Pero lo haremos. Hemos intentado precisamente eso, conocer un poco más a la persona, ¿no? Y al personaje, los dos, porque tienen que ir de la mano indudablemente durante estos 4 años, durante esta legislatura. Blanca Martín, muchas gracias por haber atendido la petición de Televisión Extremeña, y eso, esperamos que se repita. Que se repita en una próxima estación, y que no tarde mucho en pasar. Se repetirá, encantada de compartir con vosotros dos. Quiero hablarme con todo más gusto contigo, Blanca. Esta entrevista, y sobre todo daros las gracias por venir y dar a conocer a los emeritenses esta maravilla, que lo que hay aquí detrás tiene mucha historia. Ciertamente. Nos vamos, Fernando. Gracias, presidenta. Pero Blanca ha dicho Martín. una cosa, Blanca, quiero a sobre todo a los emeritenses, que hay aquí una biblioteca. Yo tengo 3 hijos que son funcionarios,
y se estudiaron años estudiando en bibliotecas, que pueden venir también aquí a estudiar. Sí, lo he dicho al principio. Pueden venir. Pueden venir, está abierta a todo. Está abierta a toda la ciudadanía. A todo, y además tiene un departamento de biblioteconomía que es estupendo, con una jefa de departamento, María Eugenia, que le apasiona todo lo que hace, y eso es importante. Mi hijo, que es informático, hizo la tesis, porque yo era un buen amigo de Antonio Vázquez, sobre precisamente el Parlamento. Pues desde aquí ponemos punto y final. Gracias, Blanca, Fernando, nos vemos en una próxima entrevista, y a ustedes agradecerles como siempre su atención. Televisión Extremeña hoy ha entrado en esta que es la casa de todos, la Asamblea de Extremadura. Buenas noches.